Bueno, muy buenas tardes. ¿Podemos ir empezando a medida que se van incorporando los compañeros? Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Me alegro. Hoy parece que somos poquitos. Están llegando a su trabajo los compañeros, profe. Y hay La más tráfico. Bueno, y vamos a ir arrancando entonces. Espero que estén todos bien. Bueno, vamos a hacer una retroalimentación a ver qué recordamos de la unidad 1 que terminamos el lunes pasado. Básicamente de qué estuvimos hablando. Alguno de los puntos así que les haya quedado. De las ventajas y desventajas de la tecnología, profe. Sí, que fue el último punto que estuvimos viendo. Y obviamente, como también dijimos, en todos los temas que vayamos viendo, siempre va a haber pros y contras de todas las medidas que se van implementando a nivel de comercio internacional, ¿verdad? Y algunas veces las medidas pueden ser más favorables o menos favorables para nuestro país, dependiendo del caso. Hoy vamos a iniciar nuestra unidad 2. Vamos a ver, digamos, por ejemplo, vamos a hablar del Fondo Monetario Internacional, vamos a hablar de la Organización Mundial del Comercio y vamos a hablar también de, por ejemplo, la Unión Europea. Y vamos a dejar para otras siguientes clases la parte de Mercosur, todo lo que es la parte de arancel. Entonces vamos a ir empezando ya a hablar de temas más puntuales, más específicos, digamos, del comercio internacional. Bien, vamos a compartir. Entonces, hoy iniciamos la unidad 2. Vamos a hablar de los organismos y mercados internacionales. Vamos a arrancar hablando de lo que es el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio. Tanto el Fondo Mundial, ¿verdad? Y la Organización de Comercio son organismos internacionales. En el caso del Fondo Monetario, o sea, en ambos casos, en conjunto tienen 150 miembros en común. O sea, con 150 países en común están trabajando, digamos. Y el interés principal del Fondo Monetario se centra siempre en el sistema monetario, como su nombre lo dice, y financiero a nivel internacional. Y en el caso de la Organización Mundial del Comercio, más se centra en el sistema de comercio internacional. Y por eso es que ambos organismos trabajan de una manera colaborativa para poder garantizar que este sistema de comercio a nivel mundial pueda funcionar y también los sistemas de pago que se utilizan entre los diferentes países. Por eso que digamos que estas dos organizaciones prácticamente trabajan en forma colaborativa y en mancomunión porque tienen objetivos, digamos, al final, intereses, digamos, comunes, y en ambas partes tendrían que funcionar bien como para garantizar entonces este comercio a nivel internacional y que se puedan hacer los pagos de manera correcta.
Entonces, digamos que es una alianza estratégica entre ambos. ¿Y cuáles son los objetivos comunes que tienen ambas organizaciones? El Fondo Monetario Internacional es un organismo que está integrado por 188 países a nivel mundial, ¿verdad? Y que se esfuerza por garantizar la estabilidad del sistema monetario y financiero a nivel internacional. Entre las atribuciones que tiene está la de fomentar el crecimiento equilibrado del comercio internacional, promover la estabilidad del sistema de los tipos de cambio y brindar la oportunidad para corregir de forma ordenada los problemas de la balanza de pagos en los diferentes países que forman parte entonces del Fondo Monetario Internacional. Esta institución ya fue creada en el año 1945, o sea, es de larga data ya a nivel mundial. Entonces, básicamente vemos que tiene, entonces, por un lado, que busca fomentar el crecimiento en todos los países que forman parte de la misma, ¿verdad? Pero fomentar un equilibrio, dice, equilibrado a nivel de comercio internacional. Porque, ¿qué pasa? Que muchas veces es difícil encontrar ese equilibrio, no solamente en el comercio internacional, mismo a nivel nacional, ¿verdad? Es muy difícil lograr ese equilibrio comercial. ¿Qué más sería difícil a nivel internacional? Entonces está este fondo, digamos, monetario internacional, como para ver los mecanismos de lograr o de alguna manera impulsar esa cierta estabilidad entre los países. Por un lado, también teniendo en cuenta los tipos de cambio, y hay momentos en que ellos también pueden intervenir para poder lograr ese equilibrio. Y también dice que brindan oportunidades también para que si existen problemas en las balanzas de pago de los países miembros, también de alguna manera puedan, digamos, repuntar, ¿verdad? Entonces ahí también intervienen. Y la Organización Mundial del Comercio es una organización también que tiene 160 miembros que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre las naciones a nivel internacional. Tras el ingreso de Rusia en el 2012, esta organización está integrada por todas las grandes economías que participan en el comercio internacional. En su labor ayuda a que el comercio internacional se desarrolle de manera más fluida, en una cierta manera previsible y también con cierto grado de libertad. Brinda a los países un foro constructivo y justo para resolver las diferencias que pueden darse también en todo lo que tiene que ver con las relaciones comerciales, porque sabemos también en cualquier tipo de relación siempre surgen controversias, conflictos, ¿verdad? Por los diferentes intereses de las partes. Entonces, ¿qué más sería a nivel de comercio, ¿verdad? Internacional? Entonces, ellos de alguna manera colaboran, digamos, para que puedan resolverse esas diferencias que puedan darse entre esas cuestiones a nivel comercial de los países. Esta organización se creó en el año 1995 como un organismo sucesor de lo que anteriormente era el GATT, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, que ya estaba creado desde el año 1947. ¿Cuáles son las tareas del Fondo Monetario Internacional y de la Organización Mundial del Comercio? Tienen tareas que son complementarias. Se necesita un sistema financiero internacional que sea estable. ¿Para qué? Para poder respaldar el comercio internacional que va creciendo, ¿verdad? Cada vez más. Y también la fluidez del comercio ayuda a alejar el riesgo de que se produzcan desequilibrios en los pagos, en la balanza de pago de los diferentes países, ¿verdad? Y también en las crisis financieras. Ambas instituciones colaboran de manera, digamos, colaborativa o en forma mutua para garantizar ese sistema sólido de comercio y de pagos internacionales.
al que tienen acceso todos los países que son miembros de estas dos organizaciones, ¿verdad? Un sistema de esa naturaleza es esencial para promover el crecimiento económico, mejorar las condiciones de vida y reducir la pobreza en el mundo. ¿Y cómo coordinan sus labores estas dos organizaciones, verdad? El Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial de Comercio, el Fondo Monetario Organizacional y la Organización de Comercio, perdón, trabajan de manera mancomunada en muchos aspectos, con el fin de lograr una mayor coherencia de la formulación de la política económica mundial. Poco tiempo después del establecimiento de la Organización Mundial de Comercio, ambos organismos suscribieron un acuerdo de colaboración que abarca distintos aspectos sobre su relación. Es decir, generalmente con todo lo que son organismos internacionales, normalmente a través de acuerdos es que, digamos que mancomunan los esfuerzos y se ponen de acuerdo en qué acciones van a llevar adelante con todos los países que forman parte o son miembros activos de las mismas, ¿verdad? A través entonces de acuerdos. Los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio disponen que la institución le consulte al Fondo Monetario Internacional todos los asuntos que tienen que ver con las reservas monetarias de los países miembros, todo lo que tiene que ver con la balanza de pagos y los regímenes cambiarios. Por ejemplo, permite a los países imponer restricciones comerciales en el caso de que existan dificultades en la balanza de pagos. O sea, ahí podemos hablar de que existe una intervención de parte de ellos en el caso de que exista esas dificultades en la balanza de pago de algún país, ¿verdad? El Comité de Restricciones por Balanza de Pago de la Organización Mundial de Comercio basa gran parte de su evaluación de esas restricciones en lo que el Fondo Monetario le determine y haga sobre la situación de la balanza de pagos de un país miembro. Por eso es que trabajan de forma colaborativa, porque de verdad necesitan tener información mutua para poder hacer estas intervenciones en los casos de que se requiera, ¿verdad? Y sobre todo cuando la balanza de pago de algún país, digamos, está en forma desequilibrada y tienen que intervenir. Y ahí es muy importante entonces obtener esa información del Fondo Monetario Internacional también para poder hacerlo. La política comercial en la Unión Europea. En la Unión Europea, la Unión Europea es la historia de un proceso de integración. ¿Qué quiere decir un proceso de integración? Quiere decir que se fue dando de a poco, ¿verdad? Etapa por etapa. Primero en forma comercial y luego también en lo económico. Y con sus errores, el proceso puede calificarse de exitoso. Es decir, que primero tuvieron errores y después fueron aprendiendo de esos errores y fueron, digamos, mejorando el proceso. Y puede al final calificarse de exitoso. No es de extrañar que la Unión Europea siempre haya tenido una clara vocación comercial, aunque la Unión Europea representa apenas el 7% de la población mundial. Es hoy la primera exportadora e importadora mundial de bienes y servicios y supone 1/3 del comercio global por delante de Estados Unidos y de China. Es además el principal inversor y receptor de inversiones extranjeras. Es decir, tiene muchísimo peso entonces la Unión Europea en cuanto al proceso de integración y también en cuanto a lo económico a nivel de digamos, internacional entre todos los países. ¿Cuáles son los objetivos y elementos y tipos de acuerdo de la Unión Europea? Por experiencia propia, la Unión Europea sabe que el comercio es una de las herramientas más poderosas para el desarrollo de los países. Una herramienta útil al mismo tiempo para el interés europeo y el de sus socios comerciales. Por eso, los acuerdos comerciales siempre fueron parte esencial de la política con los terceros países, cualquiera fuera el objetivo
al cual estaban queriendo alcanzar. Con carácter general, podemos decir que los acuerdos económicos bilaterales de la Unión Europea suelen perseguir alguno de estos tres objetivos. El primer objetivo, ¿cuál es? En algunos casos, intentan facilitar la aproximación de legislaciones de los países candidatos a adherirse a la Unión Europea o que han optado por una relación estrecha, pero sin ser Estados miembros. Este requisito es técnico. La Unión Europea es desde su creación una unión aduanera, de modo que todo país con intenciones de adherirse ha de eliminar sus aranceles y armonizar su legislación comercial. Este es un punto muy importante entonces, ¿verdad? Todos los países que quieren optar por adherirse a la Unión Europea, entonces, o que tienen intención de adherirse, tienen que eliminar sus aranceles y tienen que armonizar o digamos, unificar su legislación comercial a la Unión Europea. Además, la Unión Europea es un mercado común que obliga a sus miembros a asumir el acervo comunitario para garantizar la libre circulación no solo de las mercaderías o mercancías, sino también de servicios y de factores productivos, es decir, de capitales y también de el talento humano o de las personas. Hablamos entonces de que existen tres objetivos. El segundo se trata de favorecer el desarrollo y fácil acceso al mercado europeo de países fronterizos con la Unión Europea, dentro de lo que se conoce genéricamente como política de vecindad. Se trata en estos casos de favorecer su desarrollo económico y su democratización, garantizando así sus objetivos colaterales en control de flujos migratorios y seguridad. Es decir, como un segundo objetivo, entonces también de alguna manera influyen en la política de los países vecinos y tratan digamos, en los casos que corresponda de favorecer no solamente la parte económica de esos países, sino también el tema de la democracia. Es decir, si son países que no están democratizados, tratan de ver también que así lo sea, ¿verdad? Y también influyen en los flujos migratorios y la parte de seguridad. Y un tercer objetivo consiste en facilitar el comercio y la cooperación económica en general con otras zonas del mundo, tanto con países desarrollados como países en desarrollo. Y ahí entonces también está vinculado, por ejemplo, al Mercosur, ¿verdad? Y vamos a ver dentro de un ratito, ¿verdad? Con quiénes más está vinculado la Unión Europea. Justamente, tipos de acuerdos comerciales de la Unión Europea. Los niveles de integración a nivel bajo, medio alto, alto y muy alto, ¿de acuerdo? Entonces, a esos niveles en que van integrándose con los bloques económicos o con los diferentes, digamos, países o grupos. Elementos. En el caso bajo, marco general para las relaciones económicas bilaterales sin rebajas arancelarias. Este es un caso. Digamos que el nivel es muy bajo de integración. El nombre del acuerdo, como dijimos, todo se trabaja por acuerdos. Acuerdos de partenariado o de partenariado y cooperación, ampliados o mejorados. Esto, como ejemplo, está con la antigua Unión Soviética, centro y sudeste de Asia. Es decir, con ellos hay entonces un nivel de integración bajo. Medio bajo, el elemento es reducción o eliminación de los aranceles ocasionalmente a aspectos de servicios e inversiones, derechos laborales o medio ambiente. Entonces, en forma medio-bajo, el acuerdo se llama acuerdos de partenario económico, o sea, de partenario solamente, y económico, que es PA y EPA. Y acuerdos euromediterráneos de asociación, EMMA, y con nombre específico. Todos estos acuerdos tienen relación con varios países, ¿verdad? Países con acuerdos y a la ex Unión Soviética, los países euromediterráneos,
y otros grupos, ¿verdad? Económicos, el CETA, el TTIP, la Unión Europea, Japón, EPA, Singapur y Vietnam. Entonces, con ellos hay un relacionamiento medio abajo. Medio alto, por ejemplo, que implica la reducción o eliminación arancelaria, servicios, inversiones y acuerdos políticos, sociales, culturales y seguridad. Acá ya es entonces un poquito medio para arriba, alto ya, ¿verdad? Aparte entonces de reducir todo lo que es traba arancelaria, servicios, inversión, también entran los acuerdos políticos y también temas sociales, culturales y de seguridad. Aquí tienen los acuerdos de libre comercio y acuerdos de asociaciones. Esto es con Ucrania, con el Mercosur y Balcanes. Nivel de integración alto, uniones aduaneras, eliminación de arancelaria y de los aranceles exteriores comunes, ¿verdad? Entonces aquí entra lo que es el acuerdo de la unión aduanera y ejemplo, países Turquía, Andorra, San Marino. Y aquí utilizan el euro para sus intercambios. Muy alto nivel de integración, elementos de acceso al mercado común, y ahí ya es, el acuerdo ya son con los nombres específicos de los mercados con los cuales interactúa, ¿verdad? Y los ejemplos de espacio económico, europeo, Suiza, etcétera. Entonces con ellos, digamos, ya es el acceso al mercado común totalmente. Son como ejemplos. También cuando cuando existen relaciones comerciales a nivel internacional, con más razón se dan conflictos, se dan problemas, ¿verdad? Entonces, se propuso un tribunal multilateral de inversiones para poder resolver esas diferencias que puedan haber en materia de inversiones, ¿verdad? Y hizo públicas directrices de negociación. Entonces, con la idea de establecer un órgano permanente de solución de esas diferencias que van surgiendo entre los tratados de inversión actuales y los futuros que se puedan ir dando, sustituyendo en el caso de la Unión Europea a los tribunales de inversión bilaterales entre los países, ¿verdad? Contemplados los acuerdos comerciales y de inversión comunitaria. Entonces, básicamente acá lo que nos explica entonces es que se propuso un tribunal multilateral de inversiones, ¿verdad? Con ciertas características, y aunque el mecanismo de resolución de diferencias en materia de inversión incluye un acuerdo comercial de la Unión Europea con Canadá, se basa en este modelo. Está por ver si la Unión logra que se convierta en un estándar de acuerdos comerciales, dada la dificultad de aunar diferentes tradiciones jurídicas y sobre todo teniendo en cuenta que Estados Unidos tradicionalmente ha preferido continuar con su sistema, ¿verdad? Que es el ISDS. Entonces, Permiso, esta profe. propuesta de tribunal, Profe, sí, vos podés silenciarle a la persona si es que te molesta. sí, a ver un poquito. Lo que pasa es que estoy con mi pantalla completa. A ver. Pero no, creo que no se escucha nada ahora. Bueno, básicamente están trabajando, digamos, con este tribunal justamente por todas las controversias que pueden haber y que siempre van a haber. No siempre se logra el consenso, y más todavía en este tipo de acuerdos comerciales, ¿verdad? Entonces,
Un ratito. Mega raro, sí lo ves, ¿verdad? Sí, mega raro. ¿Vos qué opinas? Ey, ¿por qué me hace así? ¿Por qué tenés que ser mala? Bueno, libre estoy. Creo que ahí, no. Ya. Perdón, chicos. Bueno, entonces, retomando, básicamente, entonces, siempre se pueden presentar entonces conflictos, ¿verdad? En los acuerdos, en las negociaciones, y para ello entonces ellos promueven un tribunal multilateral de inversiones para poder resolver esos conflictos. Pero es un tema un poco complejo porque cada país tiene su legislación, entonces no es tan sencillo, digamos, de encontrar un común acuerdo, ¿verdad? Existen muchas críticas, o sea, existen críticas también a las negociaciones comerciales de la Unión Europea. Por ejemplo, el descontento con la liberalización comercial tiene que ver con que está generado más perdedores de los inicialmente previstos, en particular en el mundo desarrollado. Y además, con que muchos de estos perdedores no han podido beneficiarse de mecanismos de compensación adecuados. Esto justamente como estuvimos también hablando en la clase pasada, con todo lo que es el proceso de globalización, veíamos que para los países más desarrollados suele ser una desventaja, por ejemplo, que en otros países menos desarrollados de repente puedan haber más atracciones o más ventajas para que las multinacionales vayan a otros países, ¿verdad? A instalar sus industrias, ¿verdad? Sus empresas. Entonces, en ese aspecto, digamos, ellos lo ven como algo negativo, ¿verdad? O sea, como que salen perdiendo. O sea, por eso hablan de un descontento también de esa liberalización, ¿verdad? Pero obviamente en un libre mercado están dadas las reglas de juego y bueno, es de esta forma. Algunos salen más beneficiados y otros no. También la Unión Europea tiene un complejo sistema de contrapesos que asegura la legitimidad de sus acciones, aunque no funcione a la manera de la democracia ateniense, como por cierto tampoco funcionan sus Estados miembros. Es decir, existe un sistema que que no asegura la legitimidad de sus acciones. Es complicado porque tampoco no funciona tanto así democráticamente, pero tampoco los estados lo hacen, ¿verdad? Bien sabemos que si hablamos de un libre mercado a nivel tanto nacional, internacional y a nivel de bloques comerciales, ¿verdad? Sin embargo, no es tan libre, ¿verdad? Y no es tampoco tan democrático porque como existen, como hablábamos la vez pasada también, de las externalidades negativas, existen problemas que se van generando medioambientales, existen ahora como estamos viendo problemas también de diferencias en las negociaciones, existen diferencias entre los países en cuanto a su legislación, etcétera, etcétera. Entonces, no es tan sencillo de que todo funcione a la perfección, ¿verdad? Entonces, más complejo aún todavía cuando se tiene que negociar entre todo un bloque, entre todo un segmento, ¿verdad? Así de grande como la Unión Europea y otros países también. El descontento por parte también de la ciudadanía.
con lo que se llama hiperglobalización de los últimos 30 años, especialmente en cuanto al aspecto financiero, ha ido en aumento, y es algo que siempre estamos hablando del primer día de clase también, ¿verdad? Mismo a nivel Paraguay. Hay un gran descontento de la gente, ¿verdad? Sobre todo, como empezamos hablando, del Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? De estas cuestiones que tienen que ver con la parte financiera, ¿verdad? Con los organismos financiadores, con los préstamos a los cuales acceden los países, ¿verdad? Para poder hacer los intercambios a nivel internacional. Por un lado, vemos las ventajas, pero por otro lado, las desventajas. Y a nivel de ciudadanía, normalmente hay mucho descontento. Y acá imagínense, estamos analizando en lo que es la Unión Europea existe descontento. ¿Qué más en nuestro Mercosur o en nuestra nación, por ejemplo, verdad? O sea, es algo que ha ido digamos, aumentando este nivel de descontento. Aunque los ciudadanos europeos en este caso tienden a estar menos preocupados que los estadounidenses por la competencia con países de salarios bajos, cada vez hay una mayor preocupación por la pérdida de empleo industrial y manufacturero a manos de los nuevos países emergentes, sobre todo China. O sea, acá, entonces, digamos que lo que más le preocupa a la unidad europea, entonces, es todos estos países emergentes, ¿verdad? Que van ganando este espacio a nivel industrial y de manufactura, ¿verdad? Y principalmente con China. Bueno, ahora abrimos un poquito debate. Básicamente, de lo que estuvimos viendo, recapitulando entonces un poquito lo que implica el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial de Comercio, digamos, cuál es el rol que tienen ellos a nivel mundial. Sobre todo el Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Que ya es una organización de larga data que tiene mucha incidencia a nivel de comercio internacional en los países, y por otro lado también que de alguna manera trabaja en forma colaborativa con la Organización Mundial de Comercio, ¿verdad? Porque están vinculados, ¿verdad? Se comercia, se compra, se vende, ¿verdad? Se importa, se exporta en los diferentes países y bloques, ¿verdad? Comerciales, pero por otro lado es fundamental, digamos, el tema financiero para poder darle sostenimiento a la balanza de pagos. Ah, perdón. Les voy a abrir un ratito. Ahí ya está reactivado. Pueden habilitar el micrófono para hablar, preguntar. ¿Qué tal? ¿Sí? Yo no entendí muy bien esa parte de los tribunales. Ah, de que, viste que al comerciar, ¿verdad? Comprar, vender entre los países, se pueden dar controversias, se pueden dar conflictos. Entonces, ellos lo que plantean es que exista un tribunal a nivel de Unión Europea para poder resolver esos conflictos, ¿verdad? Pero también nos dice la literatura de que es un poco complejo lograr un entendimiento 100%. ¿En qué sentido? En que existen diferentes también legislaciones a nivel de cada país, ¿verdad? Entonces es un poco difícil encontrar como un punto de equilibrio, pero es necesario, ¿verdad?, que exista ese tribunal, sobre todo cuando hay problemas entre las partes de la Unión Europea, ¿verdad? Entre países miembros, digamos, cuando están importando y exportando y existen problemas o conflictos entre las partes, como para que ellos puedan intervenir y ayudar a que concilien, a que se pongan de acuerdo, digamos, ¿verdad? En ese aspecto sería.
¿Y El- quiénes serían esas personas? No, son miembros de la Unión Europea, de los países miembros, miembros. y ellos eligen, Miembros de- ¿verdad? Sí, son miembros y ellos designan. Es lo mismo que, por ejemplo, aquí a nivel país, te doy otro ejemplo fuera de lo que es la parte comercial. A nivel país, no sé, vos me querés denunciar o me demandás porque te sentiste ofendida por algo que yo dije y vos sentís de que yo te calumnié, ¿verdad? Entonces, ¿qué se hace? Se busca que haya un organismo que medie entre nosotros para evitar que lleguemos a tribunales, ¿verdad? Entonces, si podemos ponernos de acuerdo entre las partes, ¿verdad? Entonces, negociamos y solucionamos. Entonces, algo así sería, pero a nivel comercial, ¿verdad? A nivel, en este caso, es de la Unión Europea. Es un tribunal para resolver los conflictos de los países que forman parte de la Unión Europea, en este caso. Entiendo, profe, gracias. Sí, de nada. Otra preguntita. Y también vieron cómo existen también, digamos, cuestiones negativas que sobre todo la ciudadanía en general ve como que están descontentas. Imagínense en lo que es la Unión Europea, ¿verdad? Que es otro nivel diferente a hablar, por ejemplo, después de Mercosur, que vamos a ver en la siguiente clase. Y sin embargo, vemos como un común denominador, ¿verdad? Del descontento que hay de la ciudadanía con relación, ¿verdad? A el tema, a cómo se maneja también el tema financiero. Nosotros vemos hoy día inclusive en esta situación de pandemia y vemos cómo a nivel mundial está afectando en la economía, en las relaciones comerciales, y que normalmente, ¿qué es lo que hacemos como países? Nos endeudamos, ¿verdad? Fondo Monetario, Banco Mundial, BID, etcétera. Entonces, pero como que genera un descontento justamente en la ciudadanía también esta forma de accionar, ¿verdad? De los países que conforman, digamos, estos bloques económicos. Y eso se da en la Unión Europea, se da a nivel Mercosur, se da en diferentes niveles, ¿verdad? Creo que es algo generalizado. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario?